presidente del Club de los Procrastinadores de América en Filadelfia, Lee Was, dijo: "Nos sentimos un poco avergonzados. Esta es la primera vez que celebramos la Semana Nacional de Procrastinadores a tiempo. El Club de Procrastinadores, formado en 1957, se dedica a posponer casi todo hasta mañana o incluso más tarde. El club describe su propósito como promover la filosofía de relajación a través de posponer para más tarde aquellas cosas que no es necesario hacer el día de hoy. Lee Was, como todos los grandes líderes, creía en la democracia y él había anunciado que iba a dar la oportunidad para que el siguiente año se elija el siguiente presidente, pero nunca se fijó la fecha y Was siguió siendo presidente hasta el 2011. Tenía una cuota de $20 para unirse y ninguno de los aproximadamente 80 miembros los pagaba a tiempo. Y si es que pagaban a tiempo, los sacaban. Los $20 daban la licencia para posponer las cosas y también un acceso a una publicación mensual llamada Boletín del Mes Pasado, que enumeraba los eventos que ya se habían dado a cabo. Si deseas participar de las celebraciones festivas con el club, se celebraba la Navidad en junio, las fiestas anuales del 4 de julio por alrededor de enero, y la única vez que un miembro envió las tarjetas navideñas a tiempo, lo expulsaron de inmediato, lo cual es probablemente la acción más rápida que había tomado ese club. Como era de esperar, no tiene un sitio web y las redes sociales no estaban actualizadas, y por lo que el fin, tratar de encontrar información acerca de este grupo era bastante difícil. En 1991 protestaron contra un restaurante de mariscos que ofrecía ofertas para aquellos que madrugaban a ir a comer. Los transeúntes que estaban afuera estaban confundidos porque el club estaba marchando fuera del restaurante con carteles y pancartas vacías, ya que esto se debía a que no había tiempo de escribir nada en ellas. Es bastante trágico ver la situación de procrastinar las cosas, el hecho de que tienes que hacer algo pero lo pospones por el hecho de que te da pereza o encuentras otras cosas por hacer más importantes. Pero también hay un ejemplo trágico de la procrastinación en la palabra que habla acerca de unas vírgenes en Mateo 25, que destaca las consecuencias de no estar preparados a tiempo. Esta parábola establece la conexión directa con el discurso escatológico, es decir, cuando Jesús está hablando acerca del final de los tiempos, que comienza en Mateo 24, del 36 al 44, donde Jesús habla de la necesidad de estar preparados antes de su segunda venida. La expectativa y estar vigilantes constantemente son temas fundamentales que se repiten en el Evangelio de Mateo. Y esta parábola es clave para introducir la enseñanza de estar en vigilancia, de estar atento, de no procrastinar, de no dejar las cosas para después. Así que vamos a estudiar Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Así que abran sus Biblias en Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Y dice la palabra: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceites en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues, no saben ni el día ni la hora. Señor Padre Santo, llenos, Señor, por medio de tu palabra y tu espíritu, para que podamos comprender claramente tu verdad. Nuestro anhelo es de entender lo que nos estás enseñando y para vivir en obediencia a tu perfecta y sabia voluntad, descubriendo la paz que existe en seguir tus preceptos, Señor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Y todos dicen, amén.
Para poder comprender mejor de esta parábola, es muy importante entender el contexto de lo que se habla en ese entonces cuando estamos hablando acerca de matrimonios. Culturalmente, las bodas en el primer siglo eran eventos de gran relevancia social y comunitaria, marcados por tradiciones que reflejaban la importancia de familia y el grupo comunitario. Las bodas se celebraban de una forma realmente que no era tan apresurada y muchas de estas celebraciones duraban días. Imagínate una boda que duraba días. Tenías que prepararte para varios días y proveer para varias personas. Doy gracias a Dios que teniendo 4 hijas no tengo que preocuparme por eso en la actualidad, sino en la bancarrota completa. Las bodas eran generalmente en otoño o en invierno, cuando las tareas agrícolas eran menores y la comunidad podía participar de este proceso de nupcial. Y usualmente el novio estaba acompañado con sus amigos y familiares. Interesantemente, la cultura de lo que hacía en ese entonces es que alguien iba a proponer matrimonio en ese lugar. Por poner un ejemplo aquí a la actualidad, digamos que ustedes vivían en ese entonces, en esa época. En ese entonces, el esposo, el futuro ser esposo, en compromiso, primero se iba a preparar la casa, a construir la casa, a tener un lugar para la esposa. Después regresaba de forma sorpresiva por la novia para llevarla a la casa. Lo cual incluso, curiosamente, en cómo Jesús habla acerca de su segunda venida, también habla, y fue claro, en decir que voy a preparar un lugar para ustedes. Y cuando venga, viene a llevar a su iglesia. Entonces, en esta conexión también viene este sentido de que el novio, por eso estoy tratando de explicar este aspecto cultural, porque vamos a entender que no veamos cómo eran los matrimonios, como es en la actualidad, sino que hasta entonces el esposo regresaba con un grupo de amigos y familiares, salía de la casa que ya tenía preparada para ir a buscar a la novia para el evento del noviazgo. Al llegar allí, las amigas de la novia, conocidas como vírgenes, y ahí es donde viene también la idea del concepto de la dama de honor, de la corte, viene también de esta perspectiva. Salían al encuentro con lámparas encendidas. El camino hacia la casa del novio se iluminaba con estas lámparas y esta era una boda de celebración que ocurría durante la noche. Los novios llevaban consigo a la novia y una procesión alegre que simbolizaba la unidad y la alegría de esta nueva pareja. Además, se exigía que estas vírgenes que acompañaban tanto al novio como a la novia estén preparadas con las lámparas de aceite para poder iluminar todo esto. Y considerando que la espera era imprevista, no sabían cuándo iba a llegar el novio. No había un tiempo específico. Ellos estaban más enfocados en el evento que en el tiempo que se daban las cosas. La preparación para esta procesión era crucial y la falta de tanto lámparas como aceites puede que una persona sea excluida de esta fiesta en el hecho de que no vas a ayudar, no vas a contribuir para el continuar de esta boda. Ahora, entendiendo este concepto, Jesús vuelve a recalcar la importancia de estar preparados para su segunda venida. Y en esta cuestión utiliza un evento que muchos estaban familiarizados, que era este tipo de boda. Y hace esta relación de la boda con el reino de los cielos. La realeza de los cielos podría ser una otra expresión por usarlo. Se refiere al dominio divino que establece la venida de Cristo. Ahora, debemos aclarar este punto. El reino de los cielos es un concepto central del Evangelio de Mateo. Y es un énfasis que presenta tanto de manera escatológica, y nuevamente utilizo esa palabra refiriéndome a los eventos que vienen al futuro, esa es la palabra escatológica, y la práctica del presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el reino de los cielos se definía no como algo que iba a ocurrir únicamente en el futuro, sino que algo que estaba ocurriendo también en el presente. Para entender esto, las palabras de Jesús fueron muy claras. Cuando él predicaba, el reino de los cielos está entre ustedes. Entonces, al referirse al reino de los cielos está entre ustedes, ¿a quién se refería? A él mismo. Cuando Él viene en este mundo quebrantado por el pecado, presentando el reino de los cielos está con ustedes, y ese reino de los cielos se comparte con cada persona, es decir, que ese reino de los cielos va a cada uno de los que siguen a Cristo. Y el reino de los cielos se entiende entonces como, uno, la llegada de la segunda venida de Cristo, donde se establece el reino formal, pero también se establece como el reino de los cielos dentro de cada individuo, de cada seguidor de Cristo, que establece como estos pequeños bolsillos de reinos dentro de este mundo quebrantado. Entonces, te lo pongo de esta forma. El término implica esa autoridad presente que Dios ha dado a cada uno de los cristianos. Cuando tú has nacido nuevamente, el reino de los cielos viene a ser que tú eres parte de la familia de Dios, tú eres parte de ese reino de los cielos. Por ende, cuando tú evangelizas a alguien, cuando tú compartas el evangelio con alguien, esa persona llega a conocer a Cristo, esa persona es parte ahora del reino de los cielos dentro de este mundo. Entonces tiene doble connotación, tanto en el futuro
cuando Dios regrese a su segunda venida para establecerlo formalmente, como en el presente, en el hecho de que nosotros somos parte de ese reino de los cielos que Dios en el pasado estableció en su primera venida. Y esto lo hace relación más claro haciéndolo con una referencia de 10 vírgenes. Jesús hace una conexión del reino con personas, como mencioné anteriormente. Es decir, que el reino no era únicamente un destino, sino una actitud, un estilo de vida. El reino de los cielos no es solo una invitación a participar en la vida eterna, sino es un llamado a una vida de preparación activa y constante, reflejada en la fe preservante hasta el final. Las vírgenes representan a los creyentes que esperaban el regreso de Cristo y se encuentran en una preparación constante y activa. Y en esto utiliza la referencia de lámparas. Estas lámparas que se utilizan en la parábola representan la preparación espiritual y la vida de fe activa. La lámpara en la parábola subraya la idea de la luz de fe que debe mantenerse viva mientras esperamos al Señor. Las lámparas encendidas simbolizan la vigilancia y el compromiso espiritual que cada creyente debe de tener. Esa llama viva que debe estar en cada seguidor de Cristo. Y en esto hace una referencia de 5 que eran insensatas y 5 prudentes. Ahora, cuando habla acerca de insensatas, se refiere a aquellas que carecen de sabiduría práctica, actuando de manera imprudente o descuidada. Tienen implicaciones espirituales que resaltan la negligencia en la preparación para la venida de Cristo. Mientras que las prudentes son aquellos que actúan con sensatez, con sabiduría, están en previsión de las cosas, cualidades que en este contexto se asocian con la preparación adecuada dentro del contexto de que son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, insensatas y prudentes vienen a ser dos grupos diferentes. El contraste entre estas vírgenes, entre las prudentes y las insensatas, refuerzan el tema de la vigilancia y la preparación ante la venida inesperada del Señor. La distinción entre prudentes e insensatas no tiene que ver con la moralidad de las vírgenes, sino con la preparación e interés genuino por la venida del novio. Aquellos que realmente estén en una conexión con el novio y saben el evento que van a estar, definitivamente van a estar activas, presentes, van a tener todo listo. Pero aquellas que no lo estaban, están así como que, vendrá o no vendrá, quién sabe, realmente no me interesa. Entonces puedes ver la actitud entre las dos. Las insensatas habían tomado lámparas, pero aquí menciona que no había conexión con aceite. El aceite hace una referencia al simbolismo del Espíritu Santo o de las buenas obras que son necesarias para mantener la fe viva y activa. La falta de aceite en las lámparas de las vírgenes insensatas es un símbolo que no tenían la obra del Espíritu Santo en la vida de ellas. Por ende, haciendo una conexión, una insensata vendría a ser específicamente con una persona que es no creyente, pero que tienen cierto sentido en la conexión con la fe. Aquellas personas que tal vez fueron bautizados de niños, aquellas personas que tal vez van a la iglesia únicamente de vez en cuando y piensan, bueno, mis padres son religiosos o tengo una conexión, voy cuando me acuerdo a la iglesia o cuando necesito oro. Ese sería el tipo de insensato. Aquella persona que su fe es casual. La diferencia entre ellas es bastante abismante, ya que no es visible a simple vista, pero la preparación con el aceite hace la diferencia entre lo que realmente iban a ser partes de las fiestas y aquellas personas que iban a ser rechazadas. En la parábola también tenía una advertencia implícita con respecto a Israel, ya que por haber sido escogidos no estaban preparados para recibir al Mesías. En el caso de las prudentes, vemos que ellos tomaron el aceite en frascos con lámparas. Las vírgenes prudentes se aseguraron de tener suficiente aceite, lo que implica que ellas realmente estaban interesadas y preparadas para la llegada del novio. Esta preparación simboliza que las lámparas llenas de aceite representan la obra constante del Espíritu Santo en el creyente, es decir, un crecimiento constante. Esa gracia de la obra del Espíritu en el interior del creyente es lo que le capacita para vivir alerta, conforme a la voluntad de Dios. Y esto es algo que se había profetizado incluso desde el Antiguo Testamento. En Ezequiel 36:27 menciona, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Considera lo que dice aquí. ¿Quién está hablando en esta posición? Dios está hablando. ¿Y quién es el que va a hacer la obra? Dios, por medio de el Espíritu Santo. Entonces está hablando que el creyente va a poder hacer lo que Dios le capacita para hacer por medio del Espíritu Santo. Pablo enfatiza a través del Espíritu de los creyentes que pueden
vencer las obras de la carne y vivir una vida agradable a Dios. En Romanos 8:13 menciona, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Quiero recalcar este punto importante. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces recuerden que no todo el que viene a este mundo es hijo de Dios. Es únicamente aquellos que han nacido nuevamente por el trabajo culminado de Cristo en la cruz. Aquellos que confían única y exclusivamente en lo que Cristo hizo en la cruz, a ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y una vez que eres hijo de Dios, entonces el Espíritu Santo confirma que eres hijo de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. Somos adoptados a la familia de Dios. Nosotros al venir a este mundo no somos hijos de Dios. Si quieres dar una referencia más específica, Pablo dice en Efesios que somos hijos de la ira, que cada ser humano cuando nace está destinado a la ira, pero en Cristo somos adoptados cuando confiamos única y exclusivamente en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Y entonces, al ser adoptados como hijos, por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que da testimonio en tu vida. Ese crecimiento espiritual, esas ganas de leer la Biblia, esas ganas de orar, esas ganas de cada vez entender qué es lo que Dios quiere en mi vida, ese es el sello que te da afirmación de que eres hijo de Dios. Te lo pongo en sentido claro. Si es que has vivido en tu vida un tipo de estilo de vida donde tú te relacionas con un tipo de pecado en particular, y lo haces y realmente no tienes ningún remordimiento en lo absoluto, pero de pronto escuchas el Evangelio, el hecho de que Cristo murió por tus pecados, que Él vino a este mundo para vivir la vida que tú no pudiste vivir y murió en la cruz, recibiendo la ira de Dios que tú te mereces. Y cuando dices, yo confío en eso, que eso me va a salvar, tu vida cambia. Y ese pecado que tú solías disfrutar, ya no lo disfrutas de la misma forma. Porque tu vida ha cambiado de tal punto en que el Espíritu Santo que vive en ti te trae ese remordimiento que no te permite disfrutar el pecado como lo hacías antes. La respuesta es porque has nacido nuevamente. Existe un cambio de naturaleza en tu vida y es el Espíritu mismo que da testimonio que eres hijo de Dios. Es gracias a ese Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos capacita para ser obedientes y seguir creciendo en santificación. Una fe continua y viva no depende de momentos pasados de conversión, sino una relación constante con Dios que refleja una preparación espiritual diaria. Es por eso que el hecho de que una persona se le presenta el Evangelio y dice, ora esta oración conmigo, repita después de mí, eres cristiano ya porque repetiste esa oración, pero de pronto ves que su vida no ha cambiado en lo absoluto, sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Podríamos decir basado en lo que acabamos de leer que esa persona ha nacido nuevamente? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu no despliega un cambio genuino. Es decir, que no existe una evidencia de que el Espíritu esté viviendo en esa persona. Y eso es lo que hace una gran diferencia de aquellos que profesan una fe con aquellos que realmente han nacido nuevamente. Y para aquellos que realmente han nacido nuevamente, la prudencia del cristiano se manifiesta en su constante preparación, anticipando la inminente llegada de su Señor. Aquel que ha nacido nuevamente logra entender la importancia de que es servir a su Rey, de servir a su Salvador. Por ende, que cada instante de su vida lo vive con ese pensamiento en mente. El Señor puede venir en cualquier momento. Por ende, voy a estar preparándome, voy a estar creciendo constantemente, conociendo más de aquel que dio su vida por mí. Pero el hecho de que el Espíritu viva en nosotros no quiere decir que Él haga todo. Es una colaboración. Hay tres procesos en la vida que son muy importantes de entender. La justificación, que es el momento en cuando tú reconoces que Cristo ha muerto en la cruz, y es cuando tú eres declarado justo. Cuando eres declarado justo, pasas al segundo proceso, que es el proceso de santificación. El proceso de santificación es esa colaboración del Espíritu Santo que vive en ti con tu voluntad en el sentido, ok, voy a obedecer lo que me dice. Es ese trabajo continuo que se da. Y el tercer proceso es la glorificación, cuando estamos en su presencia y recibiremos nuevos cuerpos.
Vamos a tener un nuevo cuerpo libre de dolor, libre de sufrimiento. Yo voy a tener un cabello increíble, hermoso. Es donde vas a tener una vida completamente diferente con un cuerpo glorificado. Voy a enfatizar en el aspecto del segundo, la santificación. Y aquí es donde viene la parte muy importante, ya que este proceso es específicamente para cristianos. Una persona que no ha nacido nuevamente no puede estar en un proceso de santificación. Le puedes decir a una persona, hey, no hagas esto, a Dios no le gusta, o no hagas tal cosa, a Dios no le agrada que haga ese tipo de cosas, pero lo único que estás haciendo es tratando de moralizar a una persona que no está en interés de obedecer a Dios. Puedes ser una persona común, prácticamente como Jesús estaba lidiando con fariseos. Los fariseos eran moralmente, entre comillas, haciendo las cosas para lucir bien, pero no por un interés de glorificar a Dios. Y aquí es donde viene el punto que dice más adelante, que es una advertencia que esto es para cristianos también. Cuando menciona aquí que al tratarse el novio, todas tuvieron sueños, se durmieron. El sueño de las vírgenes simboliza un estado de adormecimiento espiritual que puede afectar incluso a los creyentes más comprometidos si es que no están vigilantes. Todos, independientemente sean prudentes o imprudentes, cayeron en la tentación de inactividad ante la demora del novio. Este es un recordatorio para que estemos constantemente atentos y no dejarnos llevar por la complacencia o las tentaciones que este mundo puede ofrecer. Es muy fácil que para nosotros el enemigo nos quiera entretener con haciendo cosas o enfocándonos en cosas que realmente no tienen sentido. Siempre les menciono. Es una tragedia ser exitoso en algo que Dios considera irrelevante. Y muchas veces Dios nos quiere entender por su palabra, hey, quiero que te enfoques en mí, que crezcas en mí. Pero el mundo te atrae con cierto tipo de cosas que en sí, en cierto sentido, no son pecaminosas, pero te quitan su atención de lo que realmente debería ser. Por ejemplo, bueno, es que estoy trabajando para tener una casa, estoy trabajando para un auto, o lo que sea, para mi educación, y de pronto tu enfoque se da tanto en lo terrenal que te desconectas del aspecto espiritual. Considera esto. Pablo menciona, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Consideramos que si es que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y eres tu Señor y tu Salvador, tu vida le pertenece a Él. Todo lo que tú hagas es para su honor y para su gloria. Por ende, tu enfoque tiene que ser, Señor, ¿cómo puedo glorificarte? ¿Qué puedo hacer para exaltar tu nombre? Dentro del contexto que tú me has puesto, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija, o incluso como trabajador en cierto lugar, en cierto ámbito, ¿qué puedo hacer para glorificar tu nombre? Tú todo lo haces para la gloria de Dios en el contexto que Él te haya puesto. Considera que en la medianoche se menciona que el novio estaba por llegar. La medianoche es una metáfora de la inminencia y la sorpresiva naturaleza del regreso de Cristo, tal como lo describe en el contexto escatológico de los evangelios. Es un recordatorio de que la venida de Cristo será repentina y aquellos que no estén preparados no tendrán el tiempo suficiente para arrepentirse o corregir su falta de preparación. Cuando Cristo venga, la gente no va a tener tiempo de decir, Señor, creo en ti, perdóname por mis pecados, llévame contigo. No hay tiempo para eso cuando Él venga. Es demasiado tarde. Es por eso que una preparación constante para el regreso de Cristo no depende solo de una anticipación o del entusiasmo, sino de disciplina y vigilancia activa que no se ve fácilmente afectado por cualquier cosa que pase a tu alrededor. En términos prácticos, si una persona que es insensata, que dice que cree en Dios, que va a la iglesia y de pronto experimenta una situación difícil en su vida, tiende a cuestionar a Dios. Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué me está pasando este tipo de situación? ¿Realmente existes? ¿Estás ahí? Pero una persona activa que conoce de la palabra de Dios, cuando ve una situación difícil en su vida, va a considerar esto. Señor, estoy en un mundo quebrantado. El pecado está a mi alrededor. Este es un mundo que está sufriendo dolor, muerte, y la situación difícil que estoy experimentando, solo lo único que hace es recordarme la realidad que tú presentaste en tu palabra. Pero esto no me va a destruir, esto no va a quitar mi esperanza en ti, sino al contrario, va a poner un anhelo
mucho más grande, Señor. Maranata, ven pronto. ¿Ves la perspectiva de los dos? La diferencia es el hecho de que el prudente conoce más de la palabra de Dios, que le da más seguridad y más fuerza para enfrentar las debilidades. La paciencia y la fidelidad en la espera, a pesar de la demora de Cristo, es fundamental para los creyentes. El ejemplo que dio Cristo, todas las vírgenes se levantaron y arreglaron las lámparas. Las vírgenes prudentes se levantan y preparan inmediatamente lo que ya tenían de antemano, lo que demuestra que la salvación no es un proceso pasivo, sino que están trabajando su salvación. Y reitero, cuando digo trabajando su salvación, no me estoy refiriendo a que están para salvarse, no están haciendo cosas para poder obtener la salvación. No, no, no. Trabajando su salvación implica que su salvación que ya tienen, la están ejerciendo. Hay una gran diferencia entre trabajar para la salvación y trabajar desde la salvación. Muchas religiones enseñan que tienes que trabajar para la salvación, que tienes que hacer obras buenas para salvarte. Eso va en contra de las Escrituras. Cristo es el único que salva. Es su trabajo consumado en la cruz lo que nos salva. Y esa salvación que se te otorga es la que tú trabajas. Trabajas desde la salvación, desde lo que Cristo ya hizo por ti. Este acto de arreglar las lámparas resalta la idea de que los creyentes deben estar siempre vigilantes y activos con esa fe que Dios ya te ha dado. Las prudentes no solo tienen las lámparas, sino que también mantienen la luz encendida, lo que significa la obediencia y la fe activa que son necesarios para estar listos cuando Cristo regrese. Esta enseñanza refleja la idea de que la salvación es algo constante, algo activo, no es una experiencia pasada, no es únicamente una oración y salvación y ya. Y es por eso que hace la referencia más adelante de la diferencia de los dos. Jesús enfatiza que no todas las vírgenes estaban listas, porque las insensatas le dicen a las prudentes, dennos aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero uno pensaría, qué egoístas, ¿por qué no les dieron aceite? O sea, ¿por qué son tan malas y no les dieron aceite? Pero Jesús está enseñando un principio mucho más profundo del hecho de que aprende a ser colaborador y comparte el aceite. No, el aceite no es transferible. Cada creyente debe ser responsable de su propia preparación para la segunda venida de Cristo. El aceite es la gracia de Dios y el Espíritu Santo que son necesarios para mantener la fe activa hasta el final. La fe no puede ser prestada. Cada uno debe estar preparado por sí mismo. Dios tiene hijos. Considera esto. Dios no tiene nietos. Dios no tiene sobrinos. Dios tiene una relación personal con cada individuo. Cada uno está llamado a tener una relación con Cristo. No podemos vivir de las experiencias ajenas ni esperar que otros se preparen por nosotros. Yo tenía la idea absurda y errónea que mi papá, por el hecho de que haber sido sacerdote católico, yo ya tenía una palanca en el cielo. Entonces, después de leer las Escrituras, caí en cuenta de lo absurdo que era eso. Tanto como la salvación y la preparación no son transferibles. Cada uno debe mantener su propia fe activa y constante. La relación entre Dios y la humanidad requiere responsabilidad personal. No basta con esperar pasivamente, sino estar activos y preparados para encontrarnos con Él. Debes examinar tu vida y asegurarte que estás viviendo una fe activa, confiando en el Espíritu para mantener tu lámpara encendida, esperando al Señor con fidelidad. Considera que este mensaje es una advertencia para muchos, tal vez que están escuchando esto. ¿Cuál eres? ¿Estás en el grupo de los prudentes que realmente te das cuenta que el Espíritu está trabajando en ti? ¿Existe un cambio que te está generando el motivarte a conocer más de Cristo? ¿O has estado en un grupo de aquellos religiosos que van a la iglesia constantemente pensando que eso es suficiente, pero no existe ningún cambio en ti? Considera lo que dijo C.S. Lewis. Las lámparas sin aceite no pueden iluminar, al igual que la fe sin el Espíritu no puede sostenerse. Las prudentes respondieron a las insensatas, no hay suficiente para poder darles, ya que es posible que se nos acaben los dos. El hecho de que el aceite no pueda ser compartido entre las vírgenes enfatiza que la salvación y preparación para el retorno de Cristo no son transferibles, ni depende de otros. No podemos depender de las reservas espirituales de otros. La fe y la preparación son personales, son intransferibles. Salmos 49:7 menciona, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano y dar a Dios rescate por él. Gálatas 6:3-5. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra
Y entonces tendrá motivo para glorificarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. El Espíritu de Dios no puede ser prestado de otra persona, debe ser poseído y alimentado continuamente. No basta con una fe superficial o con una apariencia externa de religiosidad. Se requiere de una fe viva, alimentada por el Espíritu de buenas obras. La gracia de Dios no puede ser prestada ni compartida. Cada creyente debe asegurarse de estar espiritualmente preparado. Las prudentes les dicen a las insensatas, vayan y ustedes compren para que puedan venir a la fiesta. La respuesta de las vírgenes no es por egoísmo, sino que refleja una verdad espiritual. La preparación para la venida de Cristo es personal y no se puede transferir. Como el aceite no puede ser compartido, la relación con Cristo y la salvación son algo que cada individuo debe procurar por sí mismo. La salvación y la preparación espiritual no se puede obtener en el último momento. Y es imposible pedir prestado algo tan crucial como la fe y la obediencia. Andy, ¿me puedes prestar un poquito de tu obediencia para hacer mejor lo que yo soy? Qué absurdo que suena eso. La exhortación de comprar el aceite no implica una transacción literal, sino una referencia simbólica a la urgencia de estar espiritualmente preparados. Comprar resalta la necesidad urgente de actuar cuando se da la oportunidad, pero también indica la oportunidad para prepararse, pero cuando el Señor venga ya va a ser demasiado tarde. La vigilancia espiritual y una preparación personal para la segunda venida es una preparación que no puede ser delegada ni adquirida en el último minuto. Es por eso que un cristiano prudente se manifiesta en su constante preparación, anticipando la inminente llegada de su Señor. Crece constantemente, busca al Señor, quiere saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que necesito hacer para cambiar con respecto a mi relación con tal individuo, con tal persona, o para yo crecer espiritualmente. Busca en conocer más, en estudiar la palabra de Dios. Muchos tienen la idea equivocada de que pueden vivir irresponsablemente y al final recibir el perdón de Cristo. Y esto es lo que hace la referencia en el versículo 10 al 11. Mientras estas insensatas van a comprar, el novio llegó. El regreso del novio, que viene a ser Cristo, esa representación, es repentino. No hay tiempo para ajustes a última hora. Es decir, que la oportunidad para arrepentirse y prepararse es limitada. La preparación para la venida de Cristo no es algo que pueda realizarse en el último minuto. Las preparadas entraron con el novio en el banquete de bodas. Como respuesta a esta parábola debemos evaluar constantemente nuestra preparación espiritual y asegurarnos de que estamos viviendo activamente nuestra fe, sin esperar hasta el último minuto. Un evento del cual participaremos todos los creyentes eventualmente. Eventualmente nosotros vamos a ser partes de una boda. Vamos a asistir a una boda celestial, como se menciona en Apocalipsis 19:6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, ¿qué dice aquí? Se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia, nosotros. Vamos a ser partes de esta boda. Y esta es mi apelación para contigo. Si es que este mensaje que te estoy diciendo, estás escuchando decir, aleluya, me estoy preparando así, ¿sabes qué? Me hace falta prepararme un poco más, leer más de la palabra de Dios, estar más en oración. Si es que tienes esa convicción, gloria a Dios. Pero si es que lo que te estoy diciendo no te entra en el sentido de que realmente, será realmente importante, al final de cuentas, Dios me va a perdonar. Déjame decirte que estás en un grave error. Te pediría que ruegues a Dios, que le pidas, Señor, en angustia, no entiendo lo que me estoy diciendo la palabra de Dios, no comprendo, pero Padre, ayúdame en mi fe. Quiero entender perfectamente lo que me dices, quiero amarte. No conozco exactamente lo que quieres decir, pero por favor, abre mi entendimiento. Quiero tener una relación contigo. Y créeme que Él te va a responder. Él va a abrir tu entendimiento, vas a ver a Dios de una forma que jamás lo has visto. Porque déjame decirte que lo que menciona aquí es bastante aterrador. Cuando la puerta se cierre. La imagen de la puerta cerrada es una exclusión final que refleja la advertencia de que el tiempo de la gracia es limitado. F. B. Mayer,
Un gran pastor menciona, el reino de los cielos no espera a nadie y no hay segunda oportunidad una vez que la puerta se cierre. Mientras tengas aliento y vida, pídele a Dios. Pídele a Dios que te haga nacer nuevamente. La ilustración que presenta Jesús aquí es que las vírgenes insensatas fueron, ya que tomaron su aceite, tocaron la puerta y dicen, Señor, Señor, ábrenos. Considera que las insensatas, aunque clamen y piden con fervor, se encuentran que el novio no las reconoce. La preparación para el regreso de Cristo no es negociable y no se puede hacer el último momento. La puerta cerrada simboliza el juicio final, donde aquellos que no están preparados son excluidos de los beneficios del reino. La imagen de la puerta cerrada es definitiva y no hay segunda oportunidad una vez que el momento haya pasado. Esta puerta cerrada simboliza la definitiva separación entre los que están listos y los que no lo están. Porque tristemente ellos escucharon estas palabras que suenan aterradoras si lo pones en una perspectiva real. No las conozco. El novio como figura central tenía el poder de decidir quién iba a entrar a la boda y quién iba a ser parte de la celebración. Jesús no está diciendo que alguna vez las conocí y luego las olvidé. No. Sin duda que nunca las conoció de manera íntima y personal. Esta exclusión se basa en la falta de relación auténtica con el novio. La negación de dejarlas entrar no es simplemente una falta temporal de preparación, sino una falta absoluta de la relación al que realmente no estaban interesados en su segunda venida. Resuenan las enseñanzas previas de Mateo 7, 21-23, donde Jesús dice que muchos que profesan conocerlo serán excluidos del juicio final. Menciona, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican iniquidad. Qué palabras más aterradoras escuchar esto. Pero claramente aquí es una referencia a aquellos grupos de insensatos que tienen una religiosidad que únicamente les permite vivir un estilo de vida que piensan que están a salvos, pero no tienen esa relación con Dios. Consideran a Dios como su Padre los domingos, pero viven de lunes a sábado como huérfanos, donde no les interesa lo más mínimo el abrir la palabra de Dios, el orar, el conocer más de Él. No, para ellos es únicamente estar en una asociación con una entidad religiosa, pero no tienen un compromiso, una relación personal con Cristo. La respuesta del novio refleja una falta de relación verdadera. No es un rechazo únicamente por el hecho de que no tenían las lámparas, sino porque de antemano estos insensatos no tenían ningún interés en lo más mínimo. Lo cual, en términos de creencia, para nosotros es el hecho de que está hablando de personas que no tenían una relación con Dios desde el principio. Y esta es una exclusión definitiva. El rechazo no es simplemente una cuestión de actitud, sino una falta de preparación personal que lleva a la exclusión. Es una afirmación de juicio definitivo que refleja la idea de que en el día final no se podrá tener nada para cambiar la condición de aquellos que no han estado listos espiritualmente. No vas a poder absolutamente nada, hacer absolutamente nada para poder cambiar la decisión de que alguien abra la puerta. Jesús ilustra que el arrepentimiento no puede ocurrir cuando se haya cerrado la puerta, destacando la importancia de entregar tu vida a Cristo hoy y entregarla absolutamente. Y una vez que tienes esa convicción de quién es Él, de lo que ha hecho por ti, entonces vas a tener esa prudencia de vivir constantemente en preparación, anticipando su inminente llegada, viviendo cada día como que si fuera tu último día de vida. Jesús resalta el punto principal del anuncio de la segunda venida en lo que dice el versículo 12. Velen. Esto viene a ser el énfasis de todo esto. De todo lo que está hablando, la palabra clave que quiere que recuerden es esta. Velen. Pues no saben ni el día ni la hora. Velen, esto es un verbo que significa que están despiertos. Algunos me están durmiendo ahorita, pero... Velen. Pongan atención a lo que estoy predicando. Una vigilancia activa y constante en la vida cristiana. Una disposición a estar preparados en todo momento. La negación subraya la incertidumbre, y cuando dices, de hecho, que nadie sabe el día ni la hora,
de cuándo va a ocurrir esto. No hay forma de conocer ni el día ni la hora, lo que hace aún más urgente la necesidad de permanecer vigilantes. El reino de Dios no es para los perezosos, sino para aquellos que se mantienen activos en su fe y vigilantes. Jesús no solo llama a esperar, sino a prepararnos continuamente para su regreso, lo cual involucra una vida de obediencia, de oración, de santificación. No hay lugar para complacencia en la vida cristiana. Debemos de vivir siempre listos para su regreso. Cada momento, cada instante, tu vida tiene que estar reflejada en el hecho, ¿qué es lo que puedo hacer el día de hoy para conocer más de mi Salvador? ¿Qué es lo que puedo hacer el día de hoy para servir más a mi Señor? Y una vez que profundizas más en su palabra, conoces más de su palabra, créeme que vas a encontrar un océano que ni el académico más capacitado puede tocar el fondo de lo que dice en su palabra. Pero es tan hermoso el hecho de que un niño pequeño puede chapotear en las orillas. Tan solo con que leas las Escrituras vas a encontrar algo nuevo, algo profundo de quién es Dios. Es por eso que mi anhelo para ustedes es en este año que su fin era de por lo menos leer la Biblia por completo y conocer más acerca de Él. Vemos que Mateo presenta esta ilustración del reino de los cielos con estas 10 vírgenes, 5 que están capacitadas, que viven activamente, y 5 que son insensatas. Cuando el novio llegó, las 5 prudentes lograron entrar al banquete, pero las otras 5 quedaron afuera como extrañas, lo cual deja esta parábola el hecho de entender de que debemos estar preparados todo el tiempo. Las vírgenes insensatas representan a aquellos que autoprofesan ser creyentes, pero en realidad no viven de acuerdo con esa fe. Las vírgenes prudentes representan a aquellos cuya fe activa y preparada les permite entrar al reino de Dios. Y Jesús utiliza esta parábola para advertir a aquellos que son sus seguidores a que estén siempre preparados para su segunda venida. Considera que Jesús está hablando con sus seguidores. No para que se hagan sus seguidores, sino que está hablando con sus seguidores, como diciendo, hey, ya te salvé. Vive activo. Crece. Conóceme más. Para que tú puedas impactar a más personas. Para que tú puedas expandir mi reino. Y esa es la idea, de expandir el reino de Dios. Que todo se trata acerca de Él, acerca de Cristo. Por ende, tu vida va a estar reflejando las cosas que tú haces para apuntar a la gente a Cristo. Pero es lamentable como el mundo y el enemigo ha tergiversado el mensaje cuando gente va a la iglesia y encuentra un mensaje que dice, bueno, Jesús tiene un milagro para ti. Jesús tiene algo importante para darte en tu vida. Tú eres la cabeza, no la cola. Jesús vino a darte sanación, prosperidad y todo. Cuando de pronto el enfoque, en lugar de ser Cristo, ahora se enfoca en ¿quién? En la gente. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Pues sí, yo me creo que soy de lo mejor y Dios quiere también lo mejor para mí. Perfecto, me gusta este Dios que está velando por lo mejor para mí. Tristemente, este tipo de personas son las que van a estar en presencia de Dios y Dios les va a decir, apártate de mí, jamás te conocí. Toda tu vida está enfocada única y exclusivamente en qué es lo que quieres obtener de mí. Cuando pensabas que esas bendiciones que recibías, los regalos, los dones que te daba era lo importante, cuando el dador es quien realmente es importante. Cuando uno busca a Cristo, realmente cualquier cosa que puedas obtener de este mundo es irrelevante, palidece en comparación de lo que es Cristo. Este énfasis subraya que el reino no es solo para los que hacen una profesión de fe o relación superficial, sino para aquellos que a través de la fidelidad y perseverancia permanecen listos para su venida. El conocimiento de Cristo no es solo una creencia, sino una transformación de vida. El conocer a Cristo no se trata únicamente de afirmar intelectualmente, sí, Cristo es Jesús y Dios. No, se trata de entender de que Cristo es Dios, Señor, Salvador, a quien sirves. Y esa es una realidad que se aplica en tu vida. El reino de los cielos requiere no solo una decisión inicial, sino una preparación constante y continua a lo largo de la vida cristiana, con acciones y obediencia diarias. Efesios 4:15 menciona más bien, al hablar la verdad en amor, que creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustados y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado en cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.
Si es que tú estás en Cristo, tu labor debe ser, Señor, tú me has salvado, soy parte del cuerpo de Cristo, pero necesito saber qué parte del cuerpo soy. ¿Soy un dedo? ¿Soy un pie? ¿Soy una boca? ¿Qué parte del cuerpo de Cristo soy? Porque quiero glorificarte. Y la mejor forma de glorificarte es entendiendo cuál es tu posición dentro del cuerpo de Cristo, cuál es tu don espiritual. Una vez que entiendes cuál es tu don espiritual, qué parte del cuerpo de Cristo eres, entonces vas a ser parte del cuerpo de Cristo y glorificarlo adecuadamente. La doctrina principal de esta parábola es la de la preparación personal e intransferible. La relación con Cristo es algo que debe ser cultivado y mantenido por cada individuo. No podemos depender de la fe pasada, sino que debemos vivirla diariamente. Asegurarnos de que nuestra relación con Cristo esté siempre activa y vigilante para su segunda venida. Debemos de permanecer siempre activos, como Colosenses 1:9 menciona claramente. Por esta razón, también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que crezcas, que des fruto. Este pasaje tiene fuertes implicaciones para la doctrina de la salvación. Nos enseña que la preparación personal para el regreso de Cristo es irrenunciable. Una vez que entregaste tu vida a Él, le perteneces a Él. Y Él te hace ese cambio. El llamado que te hace aquí es: vive obedeciendo, vive activamente, vive preparado. La salvación no puede ser simplemente una decisión pasada, sino es una decisión que continúa, que es constante y es activa en Cristo. El reino de los cielos no es para los que simplemente profesan, sino para aquellos que viven en comunión con Cristo. Pedro lo menciona de esta forma. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han sido probados, si que han probado la bondad del Señor. No se puede tener una relación temporal con Cristo. Su salvación y señorío denotan una conexión eterna. Si has entregado tu vida a Cristo, este pasaje, esta escritura, eso es un llamado para ti para recordarte esa realidad. Tu vida le pertenece a Él. Si tu vida le pertenece a Él, entonces tienes que vivir constantemente en preparación, creciendo, sirviéndole. Tu perspectiva es: en cada una de las cosas que Dios me ha puesto, ¿cómo puedo exaltar su nombre? La única forma que puedes hacerlo es conociendo más de Él. Porque no existe fin más preciado ni meta más gloriosa de el asimilarnos más a Jesucristo. Y para poder asimilarte más a Jesucristo, la única fuente de información que tienes es su palabra. Y conociendo más por medio de su palabra, vas a poder ser más como Cristo. Y al ser más como Cristo, estás glorificando a Dios, el que se merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Señor, gracias te damos por este recordatorio, por hacernos caer en cuenta que nuestra fe no fue únicamente un evento que ocurrió hace algunos meses, años atrás, sino que es continuo. Te pedimos, Señor, que traigas convicción a nuestros espíritus para que podamos ser obedientes al gran Espíritu Santo. Queremos seguir creciendo en obediencia, en amor. Padre, y te pido para aquellos que están escuchando, que tal vez no tienen ese aceite en sus lámparas, ese espíritu en sus corazones, Señor, que seas tú el que haga vibrar esa llama, el que los haga ver de una forma diferente, Señor, que puedan nacer nuevamente y estén apasionados por crecer más en ti. Mientras tanto, Señor, te pedimos que podamos ser reflejo de la sal y la luz que tú nos has llamado a ser, representándote de la mejor forma, Señor, como nos has llamado a hacer crecer tu reino, que podamos expandir tu reino donde tú nos pongas, por honor y gloria de Cristo Jesús. Amén.